Muy buenas tardes, queridos hermanos. Me da mucho gusto recibirlos en esta quinta semana de nuestra campaña de oración y reflexión sobre la Iglesia. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y hemos estado en estos días reflexionando sobre lo que dice el Catecismo sobre la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿De dónde nace la Iglesia? ¿Y por qué la Iglesia es santa? Ese fue el último video que estuvimos viendo. Ahora vamos a ver un elemento que es fundamental en la Iglesia, su catolicidad. La Iglesia es católica. ¿Qué significa la palabra católica? Muchos hermanos separados, cristianos, muchas veces nos cuestionan de que ellos son cristianos y que la palabra cristiano sí aparece en el Evangelio. Evidentemente, si son cristianos siguen a Cristo, pero también la Iglesia Católica es la primera que es la Iglesia cristiana. La primera Iglesia cristiana es la Iglesia Católica, pero se llama católica o le decimos católica porque al ser creada por el Padre, al ser acogida por el Hijo y fundada por Él, y al ser vivificada por el Espíritu Santo, que ya lo vimos, la Iglesia está llamada a estar en todos lados. Católico significa universal. Universal en que abarca todo y universal en que tiene que ir a todo el universo. Por eso la Iglesia es católica, porque ahí donde está Cristo, ahí está la Iglesia. Hasta el último rincón de este planeta donde llega la gracia de Cristo, aunque no haya ningún misionero, aunque no haya ningún católico, ahí también está la Iglesia. Porque ahí donde hay un ser humano, hay un hijo de Dios. Y donde hay un hijo de Dios, está también presente la Iglesia. De una manera a veces muy cercana, a veces materialmente lejana. Pero la Iglesia está llamada a llenar el mundo entero. Y al mismo tiempo, por eso, la Iglesia es universal. Es decir, está llamada a evangelizar cada una de los pueblos y naciones del mundo entero. La Iglesia desde el inicio siempre ha sido católica, es decir, siempre ha sido misionera, siempre ha sido universal. Lo vemos en los primeros discípulos cuando Cristo los manda a predicar. Cuando Cristo muere en la cruz, después de Pentecostés, los discípulos son llamados a ir a predicar. Lo vemos también con el ejemplo de San Pablo, que él fue y evangelizó todos los pueblos conocidos en el Imperio Romano y fue llevando la flama de la fe a todos los rincones. Y así sucesivamente hasta llegar al mundo entero, al mundo que ahora conocemos. Gracias a los misioneros que salieron de España, nuestros pueblos latinoamericanos pudieron ser evangelizados. Pero también fueron evangelizados los vikingos, los irlandeses, los africanos, China, Japón. Todas las naciones han sido evangelizadas por hombres que han comprendido que la Iglesia es católica. Es decir, el mensaje del Evangelio tiene que llegar a todos los rincones del planeta. Porque la Iglesia está llamada a llegar a todos los hombres, a todos los hijos de Dios. Y especialmente aquellos que están más alejados de ella. Por eso ahora tenemos que reflexionar cuando decimos que la Iglesia es católica, significa que es universal, es de todos. Sin embargo, podemos entender que no todos están unidos a la Iglesia de la misma manera. En este capítulo vamos a entender cómo se relaciona cada una de las personas hacia la Iglesia, cuál es su grado de pertenencia a la Iglesia para poder distinguir y para poder acoger. Lo primero es, ¿quiénes son los que están más unidos a la Iglesia? ¿Quiénes son los que pertenecen profundamente a la Iglesia? Pues felicidades, somos las personas que como tú y como yo hemos sido bautizados. Pero no solamente hemos sido bautizados, sino que participamos activamente en la Iglesia. Ese es el grado más profundo de participación. Evidentemente en la Iglesia hay diferentes funciones. Hay obispos, hay sacerdotes, hay laicos consagrados, hay religiosos, hay laicos comprometidos, estamos el pueblo de Dios. Todos participamos de la misma manera. Mientras tú participes de la misma fe, de los sacramentos y estés unido a la estructura de la Iglesia, tu participación es total. Tu participación es total. Y lo único que tienes que hacer es dejarte llenar por el Espíritu Santo, dejarte guiar por los pastores, dejarte guiar por todos los regalos que todos los días vas recibiendo y vas a llegar al cielo en plena comunión con Cristo. Es casi imposible que alguien que viva unido a la Iglesia no se salve. Pero lamentablemente sí los hay, los que aun cuando están bautizados y aun que han conocido la Iglesia,
toman otro camino y reniegan de ella o simplemente la ignoran. Ellos también pertenecen a la iglesia y estamos también nosotros llamados a volverlos a invitar a la comunión, a que se acerquen y descubran las maravillas que nosotros hemos descubierto en la iglesia. Por lo tanto, nosotros, somos los que más plenamente formamos parte de la iglesia. ¿Quiénes son los que siguen en esta pertenencia a la iglesia? Los que siguen en esta pertenencia a la iglesia son, de alguna manera, lo que llamamos las iglesias ortodoxas. ¿Cuáles son las iglesias ortodoxas? Son las iglesias que hace cerca de 1800, 1500 años se separaron de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué pasó? Pues como siempre pasa en las cosas humanas, por cuestiones políticas, por cuestiones humanas, los obispos del Imperio Romano de Oriente se separaron de los obispos del Imperio Romano de Occidente, donde estaba Roma, donde estaba el Papa. ¿Por qué? Por caprichos, porque no se entendían, porque estaban lejos, en fin. Y eso ha costado que hemos estado separados por muchos siglos. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica mantienen muchas cosas en común. Ambos creemos en Cristo, en el Padre y en el Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad. Ambos conservamos los mismos sacramentos. Ambos tenemos sacerdotes y obispos. Ambos creemos en el mismo credo. Ellos tienen una pequeña variante, pero en el mismo credo. Ambos veneramos y amamos a la Santísima Virgen. Ambos tenemos prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace falta? Entendimiento, que nos volvamos a juntar. Yo espero y espera la iglesia que en el futuro, no muy lejano, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana vuelvan a ser una. Si tú, vamos a suponer, estuvieras allá en Rusia o estuvieras en Grecia y no encontraras una iglesia católica, tú podrías ir a una iglesia ortodoxa en domingo y sería como vivir la misa. Claro, su rito, como lo vimos en otros videos, es más largo, es diferente, pero te valdría y podrías incluso comulgar en la iglesia ortodoxa. Eso es un grado de comunión profundo. ¿Quiénes siguen después en este grado de identificación con la iglesia? Pues siguen todas las iglesias que de buena voluntad, porque luego hay algunas que no tanto, que de buena voluntad comparten el mismo bautizo cristiano. Todas las iglesias protestantes o que nacieron de la Reforma Protestante y que siguen manteniendo el bautismo cristiano, están también de alguna manera unidos a la Iglesia Católica, por eso que nos une el bautismo y el creer en Jesucristo Salvador y en creer en Dios Padre Creador y el Espíritu Santo vivificador. Si ellos creen en eso, también están compartiendo con la Iglesia ese mismo credo y están de alguna manera también unidos. Por lo tanto, tenemos que respetar a esas iglesias, tenemos también que acogerlas y ojalá que en el futuro el entendimiento, el diálogo, los vuelvan a hacer volver al seno de la iglesia. Porque lamentablemente ellos están negando muchos dones maravillosos que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, que son los sacramentos, la comunión, el amor a la Santísima Virgen, el respeto y veneración a los santos, a la comunión de los santos y tantos dones y bendiciones que nos vienen de la tradición católica y de los sacerdotes y de los papas. Ojalá que en el futuro todas esas iglesias cristianas podamos estar unidas en un solo rebaño para dar testimonio de unidad que tanto lo pide este mundo. Después de los cristianos, pues queda el mundo entero, los que no son cristianos. ¿Y cómo se relacionan los que no son cristianos con la Iglesia Católica? Pues en primer lugar tendríamos que considerar a los judíos. Los judíos o el pueblo judío, el pueblo de Israel, tiene un lugar especial de cercanía con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, la tradición judía, la religión judía, tiene las raíces también del Antiguo Testamento. De hecho, la Iglesia Católica nace del pueblo judío. Jesús fue judío, la Virgen María fue judía, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, todos fueron judíos. Pero de ahí, de ese pueblo judío, Dios hizo que brotara el cristianismo como la perfección, la culminación de toda la revelación.
Pero muchos judíos se pudieron convertir y formaron parte de las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, muchos otros, porque es entendible por la tradición, por el conocimiento, les fue muy difícil aceptar la fe en Jesucristo y se quedaron en su tradición. De alguna manera ellos siguen estando unidos porque compartimos la misma escritura del Antiguo Testamento, creemos también en Abraham, en Moisés, en toda la obra salvadora y salvífica que fue creando Dios en la antigua alianza, y solamente les falta aceptar al Mesías Salvador en Jesucristo. Ellos, por no darse cuenta, por no reconocer a Cristo, se quedaron esperando un Mesías, y lo siguen esperando cuando ya está Jesucristo. Cuando Cristo vuelva a este mundo en la parucía, podrá traer al pueblo judío en unión con la iglesia. Pero de alguna manera están muy unidos a nosotros porque pues mantienen esa misma creencia en un Dios Padre, esperan un Mesías Salvador, que es Cristo, pero no se han dado cuenta, ojalá algún día se den cuenta, y mantienen todos los valores de amor y de fe de la fe en un solo Dios. Es el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. Tienen exactamente la misma Biblia que nosotros, salvo el Antiguo Testamento. Ellos se quedaron como que cortados. Y ojalá que con nuestro ejemplo, que con nuestro testimonio, vuelvan a nosotros, vuelvan a la fe. Y luego vienen también otras religiones, la religión del libro, que también son los musulmanes. Aunque a veces no lo tenemos en cuenta, los musulmanes también creen en un solo Dios. Creen en un Dios Padre, que le llaman Alá. Y tienen su libro, que es el Corán, que de alguna manera, no sé si tú sabías, es una copia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Fue después modificado y demás, y a veces es malentendido por ellos mismos y toman un camino de mucha violencia. Pero la gran mayoría de los musulmanes son buenos, son nobles, buscan el amor, buscan la misericordia y buscan servir a Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado en juzgarlos a todos por unos cuantos que no han entendido su verdadera fe. Es como si quisiéramos juzgar a los católicos por unos cuantos que son muy pecadores o que no han entendido la fe y por eso todos somos malos. Para nada. Los musulmanes también están unidos a la iglesia porque creen en un solo Dios. Ellos reconocen también a Cristo como profeta, no lo reconocen como hijo de Dios, sino como profeta. También reconocen a Abraham como el más importante de los profetas, después de Mahoma. Y también reconocen a la Virgen María, Mariam, en su libro. Es decir, son de alguna manera cercanos porque creen también en un solo Dios. Y hay que tratarlos con respeto y hay que buscar también su conversión a través de la oración y el buen ejemplo. ¿Quiénes más hay en el mundo? Después de estas religiones están todas las demás religiones que no son de un solo Dios. De alguna manera, esas otras religiones como el budismo, el brahmanismo, el sintoísmo, hay tantas religiones en el mundo que creen en tantos dioses, en tantas creencias, etc. Pues ellos buscan de alguna manera a Dios, con muchas luces y sombras, ¿no? Dando tumbos, pensando que Dios está en el fuego, Dios está en los ancestros, o Dios está en el... Cuando Dios está aquí entre nosotros, y de alguna manera tenemos que rezar por ellos, tenemos que tratar de acercarlos, pero también forman parte de la iglesia porque buscan a Dios de una manera muy imperfecta, pero buscan a Dios. Y ojalá que también con nuestro ejemplo, como se los he estado repitiendo en todo este video, los lleguemos a convencer de las maravillas de tener a Jesús en la Eucaristía, a Jesús en la Escritura, al Espíritu Santo en el corazón. Y después están todos los demás hombres que no tienen una religión, que por circunstancias de la vida, su corazón, la educación, pues uno nunca sabe qué ha pasado en su corazón y reniegan de cualquier religión. Ellos también son hijos de Dios y tarde que temprano se encontrarán en las buenas o en las malas con la decisión de buscar algo más. Recemos mucho por todos los que no son creyentes ni cristianos para que lleguen a encontrar el amor de la verdad. Y luego la lectura habla sobre una frase que en el antiguo se usaba mucho, que fuera de la iglesia no hay salvación, que fue malentendido. Fuera de la iglesia no hay salvación significaría literalmente que si tú no eres católico no te vas a salvar, te vas a condenar, cuando no es así.
Mucha gente nace y crece en otras religiones sin culpa alguna. Es decir, nacieron en la India, nacieron en China o nacieron en contextos culturales protestantes. ¿Qué culpa tienen ellos si ellos en lo que han crecido y fueron enseñados han querido dar lo mejor de sí mismos? Esas personas, por supuesto, van a encontrar el amor, la misericordia y la cercanía de Dios y serán salvados. Evidentemente, contarían con más recursos, contarían con más dones para salvarse si fueran católicos. Pero luego, ¿qué pasa? Hay muchos católicos que, como yo, como muchos de nosotros, tenemos todo en la iglesia y no lo aprovechamos, y a lo mejor hasta ni nos salvamos si no aprovechamos lo que Dios nos da. Esa gente que sin tener culpa no ha podido conocer a Dios y no ha renegado de Dios, sino que ha tratado de vivir coherentemente lo que fue educada, claro que van a poder llegar al cielo, porque Dios ama a sus hijos, Dios tiene misericordia de sus hijos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser, de alguna manera, cuando pensamos que la iglesia es católica, tenemos que ser como Dios. Tenemos que tener un corazón abierto a la universalidad, abierto a acoger a todos, a poder dar testimonio de nuestra fe, a compartir las cosas maravillosas que hemos estado viviendo desde que somos bautizados. Pues vamos a seguir adelante con nuestros temas. Gracias por acompañarnos el día de hoy y nos veremos la próxima semana.